tal vez mañana de alta, pero quería informar eso, puesto que la señora me dice que no recibe visitas y que de igual forma le manda muchos saludos a toda la rueda. Sé que hay alguien que tiene interés en hacer algún viajecito, lo cual es muy interesante para tener más una interrelación entre todos los socios. Se hizo en una oportunidad una visita a la isla Martín García y lamentablemente a Martín García no se puede ir directamente como se hacía antiguamente, sino que ahora hay que ir hasta Buenos Aires y de Buenos Aires sí hay un barco. Pero si después el director de la avenida le parece, organizaremos algún viajecito para compartir un poco con todos ustedes. Y ahora sí las preguntas incómodas. ¿Cuál es el único animal que después de muerto crece? El pez. Porque cuando uno lo pesca es así y cuando uno cuenta es así. Bueno, dice que había una redacción de un diario, llama una señora, buenos días señor, ¿qué deseaba? Quería poner un aviso fúnebre. Sí, vale. En 3 minutos le paso, un terno 44. Buenas tardes señora, mucho gusto. Deseaba poner un aviso fúnebre. ¿A nombre de quién? A nombre de Juan Chingolo. Edad 45 años. Parentesco mi esposo. Ay, lo siento mucho, señora. Qué barbaridad. Le doy mis condolencias. Fecha y lugar del fallecimiento, por favor. Mañana cuando llegue a casa. Bueno, y para toda la semana, una buena sonrisa y una palabra de apoyo cambian el día de cualquier persona. Un gran abrazo para todos. Bueno, vamos a pasar a la parte del laboratorio del día de hoy. El título de la exposición está ahí, Exploración de hidrocarburos en el offshore de Uruguay. Un tema muy interesante y muy importante para el Uruguay, así que espero que lo tomen con atención y que le puedan sacar por partido. Le voy a leer un breve resumen del currículum de las dos personas que van a exponer. Santiago Ferro, que está en el segundo lugar, gerente de transición energética de ANCAP. Santiago Ferro es ingeniero químico de la UDELAR, tiene un MBA de la Universidad Cork y máster en ingeniería de petróleo en Texas A&M University, gerente de transición energética en ANCAP, encabezando las áreas de exploración y producción, hidrógeno y energías renovables, y es director de ARUR. Se especializa en la gestión y evaluación técnico-económica de proyectos y contratos de energía, política petrolera y gestión de recursos. Lideró el diseño del régimen fiscal y las rondas Uruguay que generaron más de 1.500 millones de dólares de inversión privada en exploración y 65 millones de dólares en ingresos para ANCAP. Representa a ANCAP en todos los comités de administración de los contratos vigentes. Por el otro lado tenemos el currículum del ingeniero Pablo Cristo Saborín, jefe de exploración y producción, gerencia de transición energética de ANCAP. Ingeniero químico de la UDELAR, recibió en el año 2001 con especialización en exploración y producción de hidrocarburos, IPF y Petroskills, Buenos Aires 2009. Y maestría en Ingeniería de Petróleo en la Universidad Elliott-Watt Edimburgo en 2017. 19 años de experiencia como especialista, líder o fiscal en proyectos de exploración y producción de recursos minerales
en Uruguay, Argentina y Venezuela, incluyendo 41.000 kilómetros de sísmica de 3D marina, 15.000 kilómetros de sísmica 2D marina y terrestre, perforación de pozos de exploración y de estudios estratigráficos, la administración de información estratégica y el valor comercial para la compañía y el diseño y supervisión de decenas de contratos petroleros. Santiago Ferro. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle la invitación a Rotary para realizarles esta presentación. Es un gusto para nosotros estar acá. Con Pablo somos funcionarios de ANCAP, entramos juntos en 2007, ya hace 19 años. Somos funcionarios de carrera, entramos por concurso, o sea, no cambian nuestras posiciones, digamos, con los cambios de directorio o cambios de gobierno, digamos. Y venimos trabajando en esta área de exploración y producción estos 19 años, impulsando este proyecto que es la exploración y eventual producción de hidrocarburos en el offshore de Uruguay. Después le trajimos una breve presentación y la idea es estar disponible para preguntas, consultas o comentarios una vez que terminemos. Bien, la idea es comenzar un poco planteándonos por qué es necesario la exploración a nivel global. ¿Por qué se sigue en el mundo utilizando petróleo y gas natural? Porque escuchamos mucho el concepto de transición energética. ¿Por qué si hay transición energética seguimos explorando petróleo? Y básicamente el concepto es que a nivel global no se ha dado una transición energética, sino más bien lo que se ha dado es una adición. Cada vez consumimos más energía. Este año, que ahora digo este año porque a mitad de año salen los datos del consumo de energía de los países del 2025, fue récord mundial o récord en términos absolutos de consumo de eólica y solar, o sea, energías renovables, que está muy bueno que se vaya incrementando su consumo, pero sin embargo también fue récord mundial de consumo de carbón, petróleo y gas natural. Entonces, si bien el carbón dejó de ser el energético principal a nivel global allá por mediados del siglo pasado, en términos absolutos su consumo ha seguido creciendo. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad, el consumo en términos absolutos de todos los energéticos ha ido creciendo. Entonces, porque el consumo de energía está directamente relacionado con la población, o sea, el número de personas que consumimos energía, y el desarrollo económico, la actividad económica. Entonces, en la medida que la población global sigue creciendo y que cada vez generamos más actividades que demandan energía, el otro día escuchaba, antes buscábamos en Google y ahora usamos la inteligencia artificial. Bueno, el consumo energético de esa búsqueda con inteligencia artificial es 10 veces mayor que cuando buscábamos en Google. Y el mismo concepto, y bueno, eso multiplíquenlo por todas las búsquedas que hacemos todas las personas todos los días. O sea, vamos inventando cosas que cada vez demandan más energía. Entonces, el consumo global va creciendo. Y entonces, los renovables se han ido agregando a un consumo de fósiles, en particular de petróleo y gas, que no ha bajado y no se prevé que vaya a bajar en las próximas décadas. A nivel global,
en términos absolutos, el petróleo y el gas que vamos a seguir consumiendo es prácticamente el mismo. Van a aumentar bastante la energía eólica y solar, va a disminuir probablemente el consumo de carbón. El carbón se usa básicamente para la generación eléctrica, entonces en la medida que sustituyamos el carbón por gas natural y por eólica y solar para la generación eléctrica, va a ir disminuyendo su consumo. Van a ir incrementándose el uso de otras soluciones de bajo contenido de carbono, como son los biocombustibles o los combustibles sustentables, pero el petróleo y el gas natural van a seguir siendo esenciales en la economía global. ¿Ah? Bien, ahora, y que lo vamos a seguir usando en crudo por unas cuantas décadas más en nuestro país, es que planteamos que es necesario y sería muy ventajoso si pudiéramos contar con crudo producido localmente. Ahora, esto no implicaría de ninguna forma que si tuviéramos petróleo en Uruguay, habría que modificar la matriz eléctrica renovable. De ninguna forma, eso sería como ir un paso atrás. No, si la matriz eléctrica es enteramente renovable, eso no, de ninguna manera se plantea modificarlo. Y tampoco que Uruguay vaya a consumir más petróleo o gas natural. Simplemente lo que se plantea es la cantidad de barriles que hoy día importamos, si los abastecemos producidos localmente, vamos a tener soberanía energética porque sustituimos una importación y generamos un beneficio económico bastante importante. Bien. Entonces, incluso es importante destacar que a nivel global, día a día se producen y se consumen alrededor de unos 100 millones de barriles. O sea, fíjense, 100 millones se producen y se consumen por día en el mundo. Uruguay consume 18 por año. O sea, somos realmente insignificantes en ese aspecto. Si hoy dijéramos, no se explora más, no sé, solo con la declinación de los yacimientos que hay hoy día descubiertos en producción, habría una brecha entre oferta y demanda que habría demanda insatisfecha y eso generaría picos de precio y disrupciones de suministro. Entonces, eso obviamente sería bastante caótico. Sabemos bien que cuando hay la mínima sospecha por algún conflicto bélico o algo así que va a faltar crudo, el precio se dispara. Imagínense si supiéramos que la oferta no logra compasar la demanda. Entonces, es por eso que también a nivel global las empresas petroleras siguen explorando para poder también acompasar la demanda. A pesar de que vaya disminuyendo debido a la transición, hay que seguir explorando. Ahora, en Uruguay, esto no es un proceso que haya empezado recientemente. Justamente hace 19 años que entramos a ANCAP con Pablo, porque hace 19 años que se creó la Gerencia de Exploración y Producción y que el país se embarcó en el proyecto de reactivar la exploración en Uruguay. Habíamos tenido algunos impulsos en los 70 y en los 80 y después prácticamente disminuyó a cero y en 2007 con la creación de la gerencia de exploración se empezó a reactivar la actividad. A veces salimos más en los diarios o en las noticias, las actividades de exploración, que en otros momentos, pero ha sido un proceso absolutamente continuo en estos 19 años en los cuales se han ofrecido áreas para la industria petrolera, para explorar, hemos recibido ofertas, se han generado datos, se han generado conocimiento, se han generado importantes ingresos para acá, más de 62 millones cuando te escuchaba, tengo que actualizar ahí
porque no, eso lo hice el año pasado y este año ya vamos con unos 7 millones de ingresos para acá por comercialización de esos datos geológicos y geofísicos. Entonces, y son 1.500 millones de dólares que han invertido las empresas privadas en exploración de hidrocarburos. Es importante destacar que ANCAP en esta actividad no invierte un peso, es toda exploración a riesgo de las empresas privadas, exactamente. Ya tuvimos un ciclo de exploración hace poco, entre 2012 y 2017, en la que no se encontraron hidrocarburos y se invirtieron la mayoría de los 1.500 millones de dólares. Y las empresas se fueron y invirtieron ese dinero y son todos datos y que son propiedad de ANCAP, que quedan para el Estado uruguayo, que ANCAP lo comparte con las universidades, con los ministerios, y las empresas invirtieron ese capital a riesgo. O sea, no es que Uruguay o ANCAP les deba nada, simplemente así funciona el negocio de la exploración a nivel global. Entonces, eso es respecto a la exploración. Ya imaginemos qué pasaría un poco con la producción, ¿no? Déjenme destacarles también que en la exploración hubo unos ingresos relativamente importantes para la cadena de servicios locales, ¿no? Estábamos conversando recién que en el pozo pasado hubo servicios portuarios, servicios de logística portuaria, estudios de administrativos, abogados, contables que brindaron servicios. Fueron unos 100 millones de dólares que quedaron, o quizás un poco más, para la economía local. Que no es gran cosa respecto a lo que podría ser una eventual producción, pero en sí la exploración, considerando los ingresos de ANCAP más lo que vuelca en la economía local, no es una actividad despreciable. Ahora, lo que realmente sería la frutilla de la torta, digámoslo, es si hay descubrimientos y si hay una eventual producción. Entonces, para hacer bien específico, digamos, me gusta utilizar un ejemplo de Surinam. Surinam está en Sudamérica, es un país muy chiquito, lo conocemos poco, mi teoría es porque no juega las eliminatorias, entonces no escuchamos mucho hablar de Surinam, pero está ahí entre Brasil y Venezuela, y está como en un proceso muy similar al nuestro, pero respecto a la exploración de hidrocarburos, pero unos 5 años avanzados. Surinam ya hizo un descubrimiento y lo está desarrollando. ¿Ah? Hizo el descubrimiento en 2020, a fines de 2024 hizo lo que se llama la declaración de comercialidad, porque ahora Pablo les va a mostrar que justamente las actividades que se están desarrollando son la sísmica y pozos, ¿no? La forma de encontrar hidrocarburos es a través de un pozo exploratorio, una perforación que nos conecta físicamente con un eventual yacimiento. Ese descubrimiento en Surinam se hizo en 2020 y recién en 2024 declararon la comercialidad. ¿Por qué? Porque una vez después que hay un descubrimiento hay que hacer más pozos para ver el tamaño del descubrimiento, a ver si es comercialmente explotable. Ellos hicieron el descubrimiento en el 2020, entre el 2020 y el 2024 delimitaron el tamaño del yacimiento, les dio que es comercialmente explotable y ahora están en la etapa de desarrollo, es decir, están construyendo el barco que va a estar encargado de la producción, que conceptualmente es como si fuera una refinería puesta arriba de un barco, que se llama FPSO, y perforando todos los pozos que se necesitan para producir, que son decenas, son alrededor de unos 30, y más pozos para inyectar el gas y el agua, porque siempre en el reservorio del subsuelo está mezclado petróleo con gas natural y con agua. Al producirlo, producimos las tres cosas,
Si lo único que voy a comercializar es el petróleo, el gas y el agua los tengo que reinyectar. Ese yacimiento que está ahí, Gran Morro se llama, que lo está desarrollando la petrolera francesa Total, y APA, que es la empresa petrolera americana, que es la que va a perforar aquí en Uruguay el año que viene, y en la que Statoil, la ANCAP de Surinam, se asoció con el 20% a ese proyecto, que es muy importante porque es parte de los ingresos para el país, que la petrolera estatal se asocie. Va a representar unos ingresos para Surinam a lo largo de la vida del proyecto de unos 26.000 millones de dólares. ¿Ah? Es un yacimiento de unos 760 millones de barriles. Nosotros acá en Uruguay se va a perforar un prospecto, o sea, una situación que identificamos en el subsuelo a través de la sísmica, que revela interés exploratorio, que le hemos denominado Chafalote. La empresa que va a perforar APA redefinió un poco la estructura y le llama Chaleco Bonanza, como que la dividió en dos prospectos. Ahora, como concepto general, Uruguay se queda con el 60% de las ganancias. ¿Qué quiere decir? Si los costos de producción son, supongamos, 20, como son en Surinam los costos de producción son $20 por barril. No solo el costo operativo, sino también las inversiones. O sea, cuando digo costo de producción es todo. O sea, si el barril vale $80, por cada barril producido hay $60 de ganancia. ¿Ah? De esos $60, el Estado de Surinam se queda con el 60%. Y es muy similar lo que se queda Uruguay, considerando impuesto a la renta, el reparto del profit y la ganancia de ANCAP. El 60% de esa ganancia se la queda Uruguay. ¿Ah? Entonces, si estamos hablando de producciones, que en el caso de Surinam son 220.000 barriles por día, o en el caso de los prospectos delimitados ahí, Chaleco Bonanza, podrían ser entre 300.000 a 400.000 barriles por día. Bueno, hagamos cuenta, 300.000 barriles por día por $60, ya me entro a perder en los números, pero esa es la ganancia por día para el Estado uruguayo. Multipliquémoslo por 365 para la ganancia por año, etc. Obviamente esto no es constante a lo largo. Ven ahí las gráficas verdes que representan los ingresos para rentas generales y en azul los ingresos para ANCAP. No es estable a lo largo de los 30 años de vida del yacimiento porque la producción sigue la declinación natural de cualquier yacimiento mineral. Entonces, hay picos de ingresos, el pico son 4.000 millones de dólares para rentas generales y 1.000 millones de dólares para ANCAP. Y después va bajando. En promedio son 1.800 millones de dólares para rentas generales y 400 millones de dólares para ANCAP. Eso es el promedio a lo largo de los 30 años de vida del yacimiento. Ahora piensen que eso es un descubrimiento. O sea, un yacimiento, los ingresos que representarían para el país, el descubrimiento de un yacimiento. El más lindo, el mejor que tenemos. No es que todos serían igual de rentables. Pero da un poco para soñar, sobre todo cuando toda la inversión es a riesgo de las empresas. Y si no encuentran, mala suerte, digamos, no pasa nada, digamos. Hemos escuchado mucho también el tema de los impactos de esta actividad en otras
en otras actividades económicas y Pablo va a profundizar los aspectos a tomar en cuenta de la sísmica o de los pozos exploratorios. Yo simplemente voy a hacer referencia al turismo, que hemos escuchado también, ¿no? Si Uruguay tiene petróleo, va contra el Uruguay natural, o se va a terminar el turismo. Bueno, en Brasil produce 5 millones de barriles por día. ¿Se acuerdan que les dije que en el mundo son 100 que se producen y se consumen? Bueno, el 5% lo produce Brasil. De esos 5 millones, 4 millones los produce en ese polígono, ahí esa forma media extraña de color violeta. 4 millones de barriles por día enfrente de las costas, a 100 kilómetros de las costas de Río de Janeiro, Bucios, Cabo Frío, Angra dos Reis, lugares paradisíacos que todos soñamos con ir a hacer turismo ahí. Bueno, 100 kilómetros para adentro, 4 millones de barriles por día, infinidad de kilómetros cuadrados de sísmica, o sea, conviven ambas actividades e incluso hay un montón de sinergia porque ha llevado al país gente con poder adquisitivo que también hace turismo, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente lo traigo como ejemplo de que pueden convivir perfectamente todas las actividades. Hemos escuchado mucho el ejemplo de Noruega. Noruega está muy bien rankeado a nivel global, tercero a nivel mundial en el eje de sustentabilidad ambiental del Consejo Mundial de Energía. Sabemos que tiene el 99% de autos eléctricos en las nuevas ventas de autos. Está muy avanzado en el índice de transición energética del World Economic Forum, sexto a nivel global. Produce 4 millones de barriles por día, 2 millones de barriles de gas, 2 millones de barriles equivalentes de gas natural y 2 millones de petróleo líquido, 4 millones de barriles por día equivalentes. Y el año pasado perforó 49 pozos exploratorios. Digo porque también a veces uno escucha que, y bueno, los países están produciendo el petróleo que les queda, pero no están buscando el petróleo nuevo. No. Justamente, tenemos el país que es ejemplo a nivel global en cuanto al uso de las ganancias, a transición energética, a participación en los renovables, que sigue produciendo muchísimo petróleo, sigue buscando muchísimo petróleo y sigue beneficiándose de forma extraordinaria de sus ingresos. Y ese es el modelo que lo conocemos muy bien y al que apuntamos que puede seguir Uruguay. Es un ejemplo de justamente exploración y producción de hidrocarburos, sustentabilidad y transición energética. Bueno, y para ir terminando, acá se ve medio mal, pero simplemente comentarles que ANCAP, obviamente, porque nuestro departamento y todo ANCAP no solo está justamente apuntando a la exploración de hidrocarburos. ANCAP tiene producción de combustibles sustentables desde hace bastante a través de los biocombustibles. Está desarrollando proyectos de hidrógeno verde, está explorando hidrógeno natural, está analizando distintas vías de energéticos relacionados con la transición energética, biocombustibles modernos, y no creo que nos sorprenda demasiado, pero la mayor limitante para avanzar en esos proyectos que tenemos es la económica. O sea, son combustibles que, si bien pueden ser sustentables desde el punto de vista ambiental, hoy día son más caros que los derivados del fósil. El hidrógeno verde es más caro, los biocombustibles son más caros, entonces, para poder avanzar en esos combustibles sustentables se necesitan subsidios o capacidad financiera. Entonces,
Es por eso que estamos convencidos que tener el beneficio económico que podría venir de la mano de la producción de petróleo en nuestro país y para acá, de ninguna forma nos implicaría un paso atrás en los proyectos de transición energética, sino que al revés la impulsaría porque tendríamos un acceso a capital que permitiría desarrollar más rápidamente esos proyectos de transición. ¿Ah? Bueno, con esto le doy la palabra a Pablo. Muchas gracias. Y después quedamos para preguntas. Para mostrarles qué empresas están y los proyectos de los próximos 3-4 años. Bueno, nosotros en el año 2019, en la zona económica exclusiva, definimos 7 áreas y fuimos firmando o adjudicando esas áreas a diferentes compañías petroleras. La mayoría de los contratos se firmó 2023, 2022. Hoy en día las 7 áreas tienen contrato y cada una de ellas tiene un proyecto o programa específico. Lo más importante de todos esos es en una de las áreas hay un compromiso de perforar un pozo, y ese es un proyecto que se estima, es caro perforar pozos en el mar. Este que se va a perforar está estimado en $200 millones aproximadamente. O sea que es una apuesta muy importante, una inversión muy importante, pero es parte del negocio, digamos, el riesgo lo ponen las compañías con la expectativa de que en algún lugar de todos los que perforan en el mundo tengan un beneficio. ¿Sí? Lo que decimos siempre, el riesgo es alto, pero el premio es muy grande. Bueno, otra de las trabajos comprometidos en otra de las áreas es sísmica 3D. Habrán escuchado porque ha aparecido en la prensa y bueno, se ha hablado bastante en el último tiempo la preocupación que hay en los sectores sobre el trabajo. Voy a hablar un poquito de eso. Ahí. Pero antes quería también mencionarles por qué, si nosotros tuvimos varias etapas de exploración en el pasado, ¿por qué seguimos insistiendo con esto? ¿Qué pasa o qué nueva información hay que hace que las compañías vengan acá? Y bueno, la razón fundamental es que los descubrimientos que hubo en Namibia hace alrededor de 3-4 años. ¿Sí? Namibia estaba con nosotros explorando, adjudicando áreas y tuvo un descubrimiento en un primer lugar y luego le siguieron una serie de descubrimientos que se muestran de ese lado de la figura. Esta es como una imagen de la geología de Namibia. No se puedo señalar ahí, no lo puedo señalar, pero les voy a mostrar con la mano. Esto sería Namibia y esto sería Uruguay. Lo que estamos haciendo ahí es reconstruir lo que era el subsuelo de ambos países hace 150 millones de años. Ya es una teoría aceptada, un modelo aceptado, que hace alrededor de 150 millones de años existía un supercontinente, se llamaba Gondwana, donde América del Sur y África estaban unidos. ¿Sí? Y bueno, ahí hace alrededor de 150 millones de años empezó a resquebrajarse o a abrirse lo que sería posteriormente el Océano Atlántico. ¿Sí? Hace alrededor de 125 millones de años, o sea, 25 millones de años posteriores, existía un mar restricto entre lo que hoy es África y Sudamérica. Todavía no se había formado el Océano Atlántico, era un mar donde había una circulación muy restricta y eso favorecía las condiciones para que se depositara una roca, materia orgánica y se preservara. ¿Sí? Esa roca que hoy está comprobada del lado de Namibia, se espera que exista del lado de Uruguay. Y ese es el motivo fundamental por el cual que se encontró hace 2 o 3 años en Namibia. ¿Sí? Ese es el leitmotiv o el
fundamental de las compañías hoy en día. Pero para eso es un modelo o una hipótesis. Para comprobar esa hipótesis no hay otra forma que perforar. Y como les dije, es una prueba o un test. Por eso tenemos solo un pozo comprometido. ¿Sí? Obviamente, si este pozo es positivo, ¿sí? Si hay buenos indicios y se comprueba el modelo, vamos a tener muchos más pozos como pasó en Namibia. O sea, podemos estar a las puertas de una gran actividad o una actividad un poco más mesurada o incluso, nada, que pierdan el interés en la exploración como pasó en los años 2016 y 2017. No lo sabe nadie. Hasta que no se perfore, no lo sabe. Así que bueno, ese sería uno de los principales proyectos, la perforación. Pero yo les mencioné también que había otros proyectos que se llaman de sísmica. ¿Y qué es la sísmica? Bueno, es un método que permite tener una fotografía o una tomografía del subsuelo de forma indirecta a través de métodos geofísicos. Básicamente se genera un sonido, ese sonido se transmite en el agua, también se transmite en las rocas y se refleja. Cuando cambia el tipo de roca se refleja. Y se mide esa reflexión. ¿Sí? Hay receptores que miden esa onda que se refleja. Ese es el método a grosso modo. Es muy parecido con una ecografía, lo que pasa cuando le hacen una ecografía a una mujer gestante. ¿Sí? Lo que estamos viendo no es el bebé. Nosotros con la sísmica no vemos la geología. Vemos una imagen aproximada de lo que puede ser la geología. ¿Sí? Eso nos da la sísmica. ¿Cuál es la ventaja? Es más barato. Es caro, pero no tan caro como un pozo. ¿Sí? Una sísmica para cubrir un área importante puede salir en el entorno de los decenas de millones de dólares. ¿Sí? Bueno, pero como les dije, la sísmica es necesaria, pero no es suficiente. Luego hay que perforar. Bien. Entonces, sísmica se hace desde los años 70 en el mar uruguayo. ¿Sí? Por allá, por el año 70, 71, cuando ANCAP pagaba la exploración, porque mucha de la exploración que se hizo en Uruguay la pagaba ANCAP en el pasado, este modelo de que son las compañías que pagan tiene no más de 20 años, se hizo una sísmica en el mar muy cercana a la costa. Ahí tenemos los primeros conocimientos que tenemos de cuál es la geología del Río de la Plata y de la plataforma uruguaya, vienen de esos datos del año 70. ¿Sí? En el año 76 se perforó el pozo, luego se perforó otro y no encontró hidrocarburos. ¿Sí? Ese fue el primer impulso de exploración en el mar uruguayo, año entre el 70 y el 76. Luego del 76, prácticamente no hubo mucha actividad. Se hizo una sísmica, hasta que llegamos 2000 y pico, mediados del 2000, donde, ¿qué pasa? Se había hecho mucha exploración en las áreas someras, o sea, de poca profundidad de agua, y ya había tecnología para desarrollar en aguas más profundas. Entonces, ahí se renovó el interés. Y es parte del interés que tuvimos nosotros en los años 2012-2016. Se exploró todas las aguas profundas. Y cuando hablo de aguas profundas, estoy hablando de 2.000, 3.000, 3.500 metros de profundidad de agua. ¿Sí? Ese fue el objetivo en aquellos años. También, año 2016, todo ese trabajo culminó en un pozo, se perforó y no se encontró hidrocarburos. ¿Qué pasó? De nuevo, el desinterés, ya muchas empresas se retiraron, terminaron los contratos y no tuvimos actividad hasta ahora nuevamente. ¿No? Y eso es muy común, eso es lo que ha pasado incluso en Namibia, en Surinam. Namibia tiene pozos perforados en los años 70, 80, es recién, hace 2 o 3 años que hace un descubrimiento comercial. Lo mismo Surinam, y es la historia de todos los países que han buscado. ¿Sí? Seguramente, si no hubieran
mantenido ese interés no hubieran encontrado nada. Bien, ahora, todos estos trabajos que hacemos, tanto el pozo como la sísmica, y esto es muy importante, son de los pocos trabajos que se hacen en el mar que requieren una autorización ambiental. Hay un montón de otros trabajos que se hacen en el mar, pongámosle la pesca, no requiere autorización ambiental. ¿Sí? El tendido de cable submarino no requiere autorización ambiental. Pero la sísmica y el pozo sí, y nos parece bien, porque son trabajos que pueden llegar a impactar si no se hacen de buena forma. ¿Sí? Los efectos que puede producir la sísmica los pozos son bien conocidos porque se hace sísmica, como les dije, de los años 70 y pozos en el mar también, desde mucho antes. Así que todos los efectos, potenciales efectos de estos trabajos se conocen bien. Y también se conocen las medidas para prevenir esos efectos. Por ejemplo, en el caso de la sísmica, el Ministerio de Ambiente, que ya dio las autorizaciones para estos proyectos, puso restricciones espaciales. No se puede hacer sísmica en determinados lugares durante determinado tiempo. No se puede volver a hacer sísmica sobre el mismo lugar a menos que pasen más de 5 años. No se puede hacer sísmica en 2 lugares en simultáneo a menos que estén a más de 100 kilómetros uno de otro. ¿Sí? Y así una serie de restricciones. Y entre las restricciones que impuso hay algunas que están dirigidas a la protección de la fauna marítima. Por ejemplo, arriba de los buques que están haciendo sísmica van biólogos marinos, la mayoría de ellos uruguayos, observando arriba de los barcos si ven tortugas, mamíferos, lobos marinos, etc. Y hay un radio de exclusión. Si observan alguno de esos individuos, se apaga la fuente, o sea, se elimina el sonido. ¿Sí? Esas son medidas de protección que se han implementado, se implementan desde hace por lo menos desde el 2012 en Uruguay. ¿Sí? Pero además le pidió otros tipos de monitoreo. Ahí vemos algunas fotografías que se generaron durante los trabajos, en especial para la pesca, porque la pesca también es una de las preocupaciones. Nosotros estamos generando un sonido y puede ser que estemos ahuyentando peces. Y eso puede tener un impacto en la captura. ¿Sí? Entonces, ahí era la restricción. ¿Cuándo se puede hacer sísmica? Bueno, cuando la actividad de pesca es nula o muy baja, de forma de no interferir ni espacialmente ni de ninguna forma con la pesca. Además, se pidió que se hiciera un monitoreo. Bueno, a la vez que se hace la sísmica, se va con un buque al lado pescando y se ve si varían las tasas de captura. ¿No? Y arriba de eso, si alguno de los pescadores tuviera algún daño económico, también puede reclamar y tener una compensación económica por eso. ¿Sí? Entonces, en algún lado se ha dicho de que Uruguay tiene las medidas más restrictivas y eso es verdad. Uruguay adoptó desde el punto de vista ambiental y social las medidas más restrictivas en la exploración. ¿Eso está bien? Bueno, no del todo, ¿sí? Pero sí nos da una protección de las mayores o la mayor protección que puede exigirse a esta industria. ¿No? Que como dijo Santiago, acá se hace acá, pero también se hace del lado argentino, se hace del lado brasileño. ¿No? Bien, así que ahí está. Bueno, esa es la zona donde se hizo sísmica en rojo. Esta es la zona donde se hizo sísmica la campaña pasada. Como les dije, es una campaña que va a tener varias temporadas. Como había restricciones temporales, se hizo hasta fines de abril y se va a retomar en noviembre. ¿Sí? Hasta ahora se han hecho 1.500 kilómetros cuadrados, pero lo más notable de todo eso es en otras partes del mundo esto no tiene restricciones. En Uruguay sí. Si ven una ballena, si ven una tortuga, tienen que parar. ¿Sí? Y ahí ven, en azul, ese gráfico muestra día a día cuál es la actividad del mundo. En azul, todas las veces que tuvo que parar. O sea, casi el 45% del tiempo el que tuvo que parar por esas restricciones por observación de fauna marina. ¿Sí? Con lo cual, tiene un mayor costo la exploración acá
pero como les dije, es de los lugares donde hay mayores medidas o más exigentes medidas de protección. Bien, y ya medio que voy terminando mi presentación, quería mostrarles también el otro proyecto que yo les mencioné, que es la perforación. No sé si se ve bien ahí, pero hay en ese mapa del mar uruguayo se ve un pequeño polígono. Bueno, ahí se va a perforar el pozo. Es una zona que está a más de 200 kilómetros de la costa. De Montevideo está a 300 y pico de kilómetros. Una zona donde hay entre 2.000 y 3.000 metros de profundidad de agua. Y el cronograma de este proyecto es empezar a perforar a partir de septiembre del año que viene. Es una obra de perforación que lleva alrededor de 90 a 100 días, así que tendremos los primeros resultados y espero que los primeros anuncios a principios de 2028. Los dejo, muchas gracias por ¿Creen que hay posibilidades realmente de que sea positivo la búsqueda? Bueno, yo no lo mencioné, no lo traje acá, pero lo que se usa normalmente es una probabilidad de éxito, ¿no? Una probabilidad de que haya alguna acumulación de petróleo. Ese es un número que se calcula con factores objetivos, aunque tiene cierta subjetividad. La empresa hizo un cálculo, nosotros hicimos otro independiente, más o menos nos da parecido, entre 20 y 25% de probabilidad de éxito. Bueno, no es un chiste, sino que es una pregunta. Hace años, en el año 1947, yo no había nacido, había un tal sacerdote, que creo que se llamaba Padre Améndola, que decía que había hidrocarburos en la estancia del área. ¿Se investigó algo en algún momento de eso? Sí, no en la época nuestra, cuando nosotros llegamos ya eso lo había pasado, pero ANCAP trabajó mucho en los años 40, 50 y 70, ahí hizo grandes inversiones para explorar hidrocarburos en tierra. Se trabajó en el norte del país, pero también se trabajó en el sur, en Santa Lucía, y se trabajó un poco más hacia la laguna marina. Esos indicios o hallazgos fueron evaluados, pero nunca se encontró nada. De hecho, hay un pozo famoso que se llama San Jacinto, un pozo que no empezó a perforar ANCAP en la época de la década del 50. Se hizo un pozo, aparentemente había habido un descubrimiento. Se hicieron 4 pozos a una distancia entre 50 y 100 metros y no se encontró nada. Eso es lo que nosotros, digamos, son los registros y documentos que nosotros tenemos, que se conservan todavía, todo eso está. Un poco para ubicarnos acá en Uruguay en lo que es el global de todo lo que es energía. ¿Qué tan lejos estamos de un techo de producción de energía renovable? Acá en este. Renovable consideremos eólica, solar, hidro y biomasa. La que está más cercana a su techo es la hidro, tanto en Uruguay como a nivel global. Después de eólica y solar y biomasa hay potencial como para seguir creciendo de forma importante. El tema es que, y eso creo que la otra vez anunciaba la ministra y UTE apertura de una licitación para recibir ofertas para instalar más parques solares y cosas así. El tema es que no todas las aplicaciones no todas las demandas de energía se pueden electrificar. Ahí hay un tema físico, no es voluntad, digamos, política o económica, es la energía de los electrones es menos densa que la energía de las moléculas. Entonces, en un montón de aplicaciones se necesita energía densa que dan los combustibles. Típicamente, un ejemplo sencillo es
los aviones, o sea, aviones, por ejemplo, un Boeing enorme que va de Montevideo a Europa o barcos que transportan miles de contenedores. Entonces, la demanda de energía es enorme y se necesitan combustibles líquidos. Entonces, ahí es que, por más que tengamos la posibilidad de hacer energía eléctrica renovable, es más difícil acumular eso. Entonces, se avanza por la vía de combustibles sustentables, ya sea derivados del hidrógeno verde o derivados del hidrógeno, digamos, en un sentido más amplio, o biocombustibles. Pero no son aplicaciones sencillas de electrificar. Sí, una pregunta. También últimamente no tiene mucho que ver con la prospección que se habla. Hay un proyecto que salió en estos días que ANCAP podría constituirse en un procesador del petróleo de Vaca Muerta y que le dejaría a nuestro país esa eventual joint venture. A ver, ANCAP, el crudo que importa para procesar en la refinería es lo compra en el mercado spot, a veces bien compra crudo argentino de medanito, de calidad medanito, que obviamente tiene costos de transporte menor, pero también no sé si es medanito de Vaca Muerta, sí, está medanito, pero lo compra con una licitación internacional, ahí no hay ningún acuerdo de largo plazo. Y lo que sí, entiendo que, o sea, todo el gas natural que consumimos, ese sí viene de Argentina, porque por el único lugar, digamos, donde estamos conectados vía gasoducto, y la mayoría de la producción de gas natural de Argentina también viene de Vaca Muerta, pero son contratos también de compra de unos años, o sea, no es que haya un contrato a largo plazo. Quizás usted lo que escuchó fue, hace poco salió una noticia que el CEO de YPF decía como que en el offshore de Uruguay había un potencial como mayor a Vaca Muerta. Bueno, eso es tal cual lo que mostramos, o sea, YPF en uno de esos 7 bloques de exploración que mostró Pablo, uno de los contratistas es YPF, y ahí justamente ellos visualizan un prospecto o varios prospectos que en la medida de transformarse en yacimientos tendrían volúmenes como los que estuvimos mostrando que podrían ser equivalentes a la producción esa de Vaca Muerta. O sea, justamente eso es a lo que estábamos haciendo referencia. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, siendo pasadas las 14 horas, damos por terminada la sesión de hoy. Un aplauso a los compañeros y saludos.